Urbano Canal. Escápate. COPE. Estar informado. Continúas en la compañía de Escápate. Bienvenidos si te acabas de incorporar y saludos de Urbano Canal y de todo el equipo. El Gobierno aprobó hace días la nueva Ley de Seguridad Privada, con el que se pretende impulsar la coordinación y la colaboración de seguridad pública y privada. Manuel Ramiro, hoy nos adentramos en un mundo de los que parecen de película, pero tienen bastante de realidad. Pues sí, es un mundo a lo mejor asociado al silencio, a las gabardinas, a las grabadoras. Así lo ven muchos, por lo menos, aunque quizás hoy tiremos por tierra muchos de esos tópicos. Hablamos de un mundo en el que, por ejemplo, trabajan 85.000 personas en España, donde hay un total de 1.500 empresas dedicadas a este sector y que generan 3.500 millones de euros. Son los detectives privados, un trabajo al que algunos solo se han acercado a través del cine y que hoy podrán conocer en primera persona. Para ello nos acompaña hoy Francisco Cesteros, jefe de inteligencia de la agencia Cuzco Detectives. Muy buenas tardes y bienvenidos a Escapate. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto de ser detective? ¿Cómo funciona realmente? ¿Tú crees que la gente tiene la apreciación exacta de vuestra labor, de cómo es? Bueno, yo creo que la labor fundamental del detective es investigar temas privados y yo creo que en ese ámbito sí que asocian la investigación privada con el detective privado. Ajá. Más allá de eso, yo creo que el mundo es desconocido. Bueno, hablábamos de la Ley de Seguridad Privada. El Ministerio de Interior la modificaba con un anteproyecto y no permitirá que las empresas del sector lleven a cabo labores de investigación que están reservadas a los detectives ahora. ¿Se abre esto unas perspectivas nuevas para las agencias de detectives privados? Bueno, yo creo que la ley o anteproyecto de ley sí que matiza exactamente lo que la ley 23/92 que tenemos todavía vigente. Claro, la que está vigente todavía, correcto, en ese sentido. Correcto. Sí. Pues yo creo que lo matiza bien y entonces deja claro cuáles son las actividades de las compañías de seguridad privada y las propias de agencias de detectives. Hace ahí una barrera o una franja perfectamente clara en este nuevo anteproyecto de ley que no estaba tan clara antes. No estaba del todo claro, ¿no? Y ahora se abre, pues digamos eso, unas posibilidades nuevas, pero todo el mundo no puede ser detective. Esto es una idea que a lo mejor la gente se piensa que alguien llega, abre una oficina y dice, yo pongo aquí en la puerta Perico Pérez, detective privado, y ya está, ¿no? Y no es así, ¿no? No es así. Bueno, me alegro que comentes ese tema porque justamente la labor del detective y, bueno, volviendo a la primera pregunta que hacías, el concepto que tiene la gente del detective, es una carrera de 3 años. Que deciste que al final ser detective requiere un tiempo, un dinero, un esfuerzo y una capacitación universitaria. Por lo tanto, tiene un valor económico, un valor de esfuerzo y un reconocimiento profesional a un señor que ejerce una profesión. Por lo tanto, eso es importante, ¿no? Sí. Por lo tanto, volviendo un poco a la raíz de la pregunta, evidentemente no cualquiera puede poner una agencia de detectives, no cualquiera puede hacer la función de un detective, como no cualquiera puede ejercer de abogado o de médico o de ingeniero o de lo que corresponda. Al final son carreras universitarias. ¿Y está previsto que la nueva ley de seguridad privada evite el intrusismo en la profesión? Bueno, ya nos gustaría a todos que se evite el intrusismo, ¿no? Yo creo que es un tema que al final las leyes están ahí para cumplirlas, ¿no? Y deben ser corregidos los temas ilegales que se descubran. La idea que tiene también la gente es que es un sector que no está controlado. ¿Esto hasta qué punto es verdad? O sea, realmente tenéis bastante regulación y estáis bastante controladas vuestra actividad, ¿no? Estamos muy, muy regulados. Todos los años hay una inspección, una auditoría o un control que tienes que llevar con la Dirección General de Policía, donde piden los libros, los casos, etcétera, y por supuesto sin revelar qué es el contenido del caso, sí que estás obligado a presentar la documentación. Por lo tanto, anualmente existe una revisión, una inspección, una auditoría, como queramos ponerle el nombre, pero es así por Ministerio de Interior. Y se tiene una licencia, ¿no? También. Absolutamente, es que si no tienes una licencia, la tarjeta de identificación personal y una licencia, ni siquiera puedes abrir la agencia. Bueno, vamos a recordar algunas de las imágenes que nosotros tenemos por el cine de lo que es un detective privado. Y nos vamos a uno de los grandes, Philip Marlowe. ¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado. Ni tampoco soy muy alto.
La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis. Dudo que eso le sirviera de algo. Bien, ¿y sobre ese asunto de papá, cree que podrá resolverlo? No será difícil. ¿De veras? Creí que un asunto así requería algún esfuerzo. No demasiado. ¿Cuál será su primer paso? El de costumbre. No sabía que hubiera una costumbre. Está explicada con esquemas en la página 47 de cómo llegar a ser detective en 10 fáciles lecciones. Enseñanza por correo. Ah, y por cierto, su padre me invitó a una copa. También he leído el cómo llegar a ser comediante. ¿Oyó lo de la copa? Hablo en serio, señor Marlowe. Dice Mi padre que es... su padre- Sírvase usted mismo. Sírvase usted mismo, Philip Marlowe, que era, pues por supuesto, el gran Humphrey Bogart. Manuel Ramiro también le interesa mucho este tema hoy, ¿verdad? Sí, Estás, porque yo la única aproximación que había tenido hacia los detectives privados había sido el cine, y me gustaría saber cuánto bien o cuánto de mal ha hecho el cine, el séptimo arte, para la imagen que tiene el público en general de los detectives. Bueno, yo creo que al final todo es bueno porque promocionas una profesión y gracias a ello pues al final pues hay gente que tiene un cierto interés y sabe enfocar su vida, ¿no? La otra cuestión está en el detective de gabardina y sombrero. No siempre hay que ir con gabardina y sombrero. Claro. Tendrás que ir en bañador o tendrás que ponerte un mono de trabajo o una chaqueta y corbata, según el caso, la investigación es lo que tengas que según hacer. el caso, porque hay que decir que antes si se llevaba gabardina y sombrero era para ocultar un poco los rasgos y porque era la indumentaria que se solía llevar. Claro. Ahora mismo alguien que saliese a la calle con esa pinta, pues sería el peor detective del mundo, ¿no? Imagínate. Enseguida se le calaría, ¿no? Claro. ¿Cómo va, bueno, eso, efectivamente, un detective privado ahora cómo va por la calle? Si tiene que hacer una labor de seguimiento, de vigilancia de alguien. Pues depende de dónde tenga que ir y que tenga que vigilar. Si vas a una discoteca donde hay gente joven, pues el detective no puede tener 50 años. Ajá. Si vas a un sitio que es el campo de golf, pues deberás ir adecuado al campo de golf. Entonces el detective tiene que estudiar previamente cuál es el caso, estudiar dónde se mueve la persona, que tiene que investigar, cuál es el objetivo en concreto y entonces pasar lo más desapercibido posible. ¿Cómo? Pues haciendo lo que hace el resto de la gente, ¿no? Si siendo uno más. Claro, es que si no... Si no es imposible, claro. Arruinado. Otra idea que tiene la gente, a lo mejor así rara, es que los detectives investigan cualquier caso, ¿no? De repente llega alguien a tu oficina, como vemos en las películas, te dice, tiene que seguir usted a mi hermana, que sospecho que la están extorsionando, que anda por mal camino. ¿Realmente se puede hacer así o no? No se puede hacer así. Primero, el detective solamente puede investigar por ley lo que son temas privados y que además se informe de un interés legítimo. Por lo tanto, no cualquiera puede encargarte cualquier caso y tú evidentemente tampoco puedes investigar cualquier cosa. Si es perseguible de oficio, evidentemente son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro. El detective está obligado a dar parte inmediato del tema. Claro, digamos que si tú en medio de una investigación descubres que hay un delito y que es algo perseguible de oficio, tu obligación, digamos, es inmediatamente dar parte de ello a la policía, ¿no? Absolutamente, y poner las pruebas a disposición de policía o guardia civil, quien sea competente por la demarcación, y a partir de ahí, como dice la propia ley, ¿no? Al final la seguridad privada y la seguridad pública son cooperantes y colaboran en función de la seguridad ciudadana. ¿Y qué criterio se sigue a la hora de aceptar un caso o no? Hablamos de Cuzco Detectives, que es vuestra agencia, llega alguien y os presenta un caso. Imagino que habrá unas cuantas cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Que no se pueden admitir cualquier caso, pero ¿cuál es el criterio final para decir este caso se acepta o no? Hay un código de deontología profesional, al igual que lo hay en profesiones, digamos, más liberales, como pueden ser los abogados o los médicos, ¿no? Y eso rige una serie de temas. Entonces, el código de deontología profesional, hay dos que son relevantes, uno de la Comunidad Valenciana y otro el de la catalana, pues son, digamos, punteros en ese sentido. No hay un colegio de detectives como tal formal, pero sí hay una deontología y hay asociaciones de detectives. Aquí en Madrid tenemos la asociación de detectives también. Entonces te rigen y te marcan unas normas, unas éticas, unos valores y una deontología profesional que es la que procuramos poner encima de la mesa siempre. O sea, que la imagen que tenemos de detective, esa despectiva que alguna gente la puede tener, como en el caso que vamos a escuchar ahora, de nuevo, Philip Marlowe, no es exacta del todo, pero vamos a escuchar a Philip. No le importará, Marlowe, que le llame detective barato, espía de cerraduras, entrometido. ¿Quiere que me importe? Me encantaría. Pues me importa. Ahí estaba Philip Marlowe de nuevo en otra de sus casos, pues
controvertido siempre, ¿no? Siempre metido un poco al borde de la legalidad. Me imagino que vosotros, si os metís en terrenos de estos, enseguida la policía os corta, de raíz, dice, no, hasta aquí podéis llegar y a partir de aquí no podéis pasar. No llegamos ni siquiera a flanquear. Claro. No se puede jugar uno la licencia, la carrera y todo por traspasar una línea. No. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son los temas o cuáles son los casos, si se puede contar, en los que últimamente más trabajáis. Si son a lo mejor más aspectos, como se puede tener la impresión desde fuera, aspectos sentimentales, si trabajáis también aspectos más laborales a raíz de la situación laboral que vivimos en estos momentos. Yo distinguiría dos. En el tema familiar claramente sigue siendo un tema de negocio interesante, pero luego está el tema empresarial y ahí yo matizaría varias cosas o varias líneas de actuación. Por un lado tenemos lo que son barridos electrónicos. A raíz de los últimos acontecimientos pues ha habido una fuerte demanda en el tema de empresas y barrer electrónicamente los despachos de ejecutivos en busca de micrófonos o cámaras que pudieran estar camufladas. Ha habido un tema de ciberseguridad que afecta a sistemas de información, también creciente por el robo de información que se sacan en los móviles, en los pendrives, etcétera, y ha habido otro tema también interesante con el tema del robo de información y la competencia desleal. Y luego ya el clásico que es el de las bajas laborales fingidas y todo eso. O sea que digamos que tradicionalmente a vosotros os contratan empresas para seguir a un hombre al que creen, por ejemplo, que puede estar incumpliendo, o sea, que está de baja, pero que está bien, ¿no? Y tenéis que hacer a lo mejor un seguimiento. ¿Cómo se prepara un operativo de esos para seguir a alguien? Sí, básicamente la empresa contacta con la agencia de detectives y, tiene una duda razonable y, por supuesto, un interés legítimo en verificar que la baja laboral de esa persona pues es cierta y que se cumple, ¿no? Que es así, ¿no? Lógico. Al final, claro, juega con el dinero, con un puesto de trabajo y con un colectivo, ¿no? Y al final lo que tienes que hacer es recabar la información de la compañía, preparar una vigilancia de esa casa y de esa persona y averiguar si esa persona, pues si tiene determinada enfermedad, pues está tomando medicación que no es propia o está tomando otras sustancias que no son compatibles con la medicación, o si básicamente al final está conduciendo un coche cuando dice que no puede conducir o está cargando un carro de la compra cuando evidentemente le duele la espalda porque es la baja, ¿no? Cosas de este estilo. Y para eso utilizáis, supongo, pues equipos de vigilancia como cámaras, pues hacéis un seguimiento, se graba desde otro coche o como... Depende de las circunstancias, claro, no es lo mismo grabar en el parking de un supermercado al aire libre que vaya paseando por la calle. Que es la imagen que tenemos todo el mundo, ¿no? De cargando cajas de cervezas en el maletero, ¿no? Claro. Es un poco esa imagen de un hombre que está de baja y de repente aparece ahí cargando en el supermercado peso alegremente. Claro, ¿no? Si tú lo tienes en ese momento en una gran superficie, a lo mejor es fácil con una cámara normal de vídeo. Sí. Si vas caminando por la calle, pues lo normal es que lleves una microcámara. Sí, también es normal. Otro tópico de los detectives es que se investigan sobre todo infidelidades de pareja, ¿no? ¿Qué porcentaje de casos os llegan de este tipo? No muchos, porque estamos más enfocados en la empresa, pero ciertamente cuando te vas al ámbito ya más particular, el porcentaje de infidelidad o de tema de resoluciones matrimoniales es alto. Ajá, es alto. Pues Manuel Ramiro, ¿qué te parece el tema? La verdad es que muy interesante, ha sido... Ya lo sabía que te gustaba. Todo un auténtico descubrimiento y habrá que seguir indagando para conocer más de cerca a este tipo de personas cuyo trabajo hay que poner muy en valor, claro que sí. Muchísimas gracias, Emanuel. Muchísimas gracias a Francisco Cesteros, que es jefe de inteligencia de la agencia Cuzco Detectives, que desarrollan una labor totalmente normal y lógica y que, por supuesto, nos ha ayudado a traer un poco a la realidad lo que es esa imagen que tenemos habitual del detective privado.